Hola, ¿qué tal? Deseo y decreto un especial día para todos y todas la audiencia de nuestro proyecto Cápsulas del Reino a través y por medio de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube. Bueno, hoy vamos a continuar con el proyecto y con el tema que está en desarrollo, como lo es los dones del Espíritu. Y para ganar tiempo, les recuerdo una vez más que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Muy bien, vamos a leer la escritura que hemos estado utilizando como base, como fundamento sobre la cual estamos edificando este tema. Y para ello yo les voy a pedir, por favor, que ubiquen en sus Biblias en el libro o la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice así la escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Me encanta esta última expresión de este último pasaje, cuando dice en particular como Él quiso. O sea que esto es o fue un acontecer mediante y a través de un hecho soberano, de manera que nadie puede atribuirse dones y pensar, o nadie en aquellos tiempos se pudo atribuir dones y pensar de que los podían usar cuando ellos querían, es decir, que los tenían a su disposición 24 horas al día para utilizarlos. ¿Cómo se pretende hoy en el falso modelo de iglesia que tenemos en el planeta? Bueno, señores, entremos al tema. El tema que vamos a tocar hoy dentro de ese grupo que hemos titulado Manifestaciones de Poder. Ayer hablamos del don de milagros, hoy vamos a hablar del don de fe. El don de fe. Y este tema es interesante porque en aquellos días habían muchas dimensiones en cuanto a la fe. Por ejemplo, la Biblia habla, recuerdo que en Primera Tesalonicense, Pablo le escribe a esta iglesia en esta ciudad y les manifiesta lo solícito que estaba en hacer presencia corporal en esa ciudad para completar lo que en ellos faltaba de la fe. Es decir, que la fe tenía un término, tenía, digamos, un alcance, una medida. ¿Sí? Es lo que el apóstol está diciendo, porque necesitaba ir a completar en los tesalonicenses lo que faltaba de la fe. O sea, que la fe era un conglomerado de cosas que tenían que ir siendo descubiertas y progresivamente activadas. Es lo que el apóstol está diciendo. También habla en Romanos capítulo 12 de una medida de fe, porque a cada uno le fue dada una medida de fe. Y esto corrobora esto que acabo de decir segundos atrás. Completar lo que le falta a la fe, porque había una medida de fe. Quiere decir
de que no era toda la fe la que fue dada al creyente, al discípulo, al individuo en aquellos días. Entonces tenemos dos características importantes en la fe durante el siglo, que número uno, había una fe o habían individuos que tenían la fe incompleta. ¿Por qué? Porque la fe les había sido dada por medidas. Luego tenemos la fe como don, como le dijo Pablo a los Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Entonces la fe como don. Luego Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, y les dice de que no andamos por vista, sino por fe. Entonces aquí el planteamiento o la perspectiva que el apóstol está mostrando es que la fe era una conducta, la fe era un andar, la fe era un estilo de vida, porque no andamos por vista sino por fe. Es decir, que la fe era una sustancia, una esencia, un componente del ser que desplazaba los sentidos. Es decir, que le permitía al individuo ver más allá de lo inmediato, ver más allá de lo que estaba a sus narices, de lo que estaba al alcance de su tacto, de su gusto, de su vista, de su olfato, de su oído. Quiere decir entonces que la fe era una manera de conducirse en la vida espiritual de estos individuos del primer siglo. O sea que es un dato bien importante. Ahora, el autor a los Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de lo que no se ve. Entonces la fe te habilita a ver más allá de lo natural y te lleva a conectarte con la causa, el origen, la esencia de todo lo creado, y no solamente a conectarte con esto, sino a interactuar, a extraer desde esa dimensión conocimiento, extraer algo que era útil en el individuo, en la vida diaria, para poder prevalecer ante las circunstancias y situaciones adversas de aquellos días. Ahora, Santiago y Pedro dijeron de que la fe, cuando es probada, produce dividendos. Santiago dice que produce fe. Que produce paciencia. En el capítulo 1 lo dice muy claramente, verso 2 en adelante. Y luego dice así textualmente: porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la fe se ramifica. La fe tiene sus columnas principales, tiene su columna vertebral, y la columna vertebral de la fe es la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa que ese carácter probado que te hace pasivo, te hace paciente, te hace pacífico, pero no sedentario, pero no te paraliza. Todo lo contrario, te hace pacífico a no caer a la provocación de la circunstancia, pero vas camino al objetivo, no te detienes por nada ni por nadie. Eso es algo importante con respecto a la paciencia, que en otro momento pues tocaremos el fruto del Espíritu, cada uno de estos aspectos que también son 9. Por ahora pues estamos hablando del don de fe. Ahora, visto todos estos aspectos de la fe, y me faltaba una que creo que es la más importante,
que es la fe que viene por el oír, y el oír la palabra. Me refiero que es más importante con respecto a la conducta del cristiano, del individuo. La fe que viene por el oír y el oír la palabra. Es decir, que esta fe de la que Pablo está describiendo acá en Romanos capítulo 10, era una fe que estaba limitada, circunscrita al conocimiento revelado que la persona adquiría. Mientras mayor revelación, mayor espectro de fe, mayor amplitud de fe. Mientras menor revelación, oído, menor nivel de fe ante las situaciones que se atraviesan muchas veces, en la que como seres humanos y como ignorantes que somos, porque no nos las sabemos todas, damos traspiés, nos deslizamos, pero igualito el mismo entendimiento que tenemos nos lleva a levantarnos, a corregir, a hacer los ajustes y a continuar, que eso es lo que hace la paciencia. La paciencia es un continuo espíritu que no se detiene por nada ni por nadie, que tiene la capacidad de cabalgar sobre las circunstancias y en medio de ellas salir siempre fortalecida. Esto pues quería decirlo antes de entrar en lo que es el don de fe, porque entiéndase, Pablo habló de la fe como don, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, la fe como don, es decir, el énfasis se hace en la fe que se dio como regalo. Voy a repetirlo otra vez. Por gracia sois salvos, según Pablo, por medio de la fe. Es decir, que la salvación, según Pablo, fue por medio de la fe. Y después te dice, y esto no es de vosotros, es decir, la fe no es algo natural del ser humano, sino que es un don de Dios, es decir, que Dios te la regaló, te la otorgó. Pero cuando hablamos del don de fe, dentro de la perspectiva de los dones del Espíritu, es el nivel más alto de fe que haya existido. ¿Por qué? Porque este don de fe que Pablo está describiendo acá en 1 Corintios capítulo 12 es la fe operativa del ser, de lo que la Biblia llama Dios, lo que otros llaman el Padre y otros llamarán Yahvé. Es esa capacidad divina de actuar en fe que Dios, según Pablo, la dispone en favor de quienes su nivel de fe no les alcanza, no les soporta para ir a otro nivel y posicionarse de un beneficio, en este caso de un milagro que necesita para solventar un problema humano. Eso es lo que quiere la fe, el don de fe hacer. O sea, el don de fe soporta al individuo para recibir lo que necesita, que más allá de ser habilitado en este don de fe, es imposible de que lo alcance. Te pongo un ejemplo. El cáncer en aquellos días, supongamos, el cáncer en aquellos días, o una ceguera de nacimiento. Por ejemplo, Jesús durante su ministerio terrenal, Jesús sanó, creo que se llamaba Bartimeo, sanó a un ciego de nacimiento, escupió sobre la tierra, hizo lodo con la saliva y le creó, porque solo tenía las cuencas de los ojos, le creó los ojos, o sea, hizo un milagro creativo, pero ahí operó el don de milagros, escuche bien, el don de sanidades
y también el don de fe para que ese muchacho, ese individuo que estaba recibiendo el milagro, pudiese tener la fe para Dios permitirse actuar por medio del milagro. Porque recuerde que la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos tres dones de poder, de estas manifestaciones de poder, muy frecuentemente trabajaban juntos. Por ejemplo, aquí en este milagro fue así. Igual que, por ejemplo, el milagro de la mujer de flujo de sangre. Lo que se conoce hoy por hoy como prolaxo, que ya eso es curable. Ya eso es 100% curable. Pero en aquellos días era una enfermedad incurable. Esta mujer que sufría de esta enfermedad vio o oyó de que Jesús pasaba por una de las avenidas o calles de su localidad y ella se propuso que si tan solo tocase el manto del Mesías, de Jesús de Nazaret, sería salva, porque la palabra allí correcta en el hebreo es salva, porque la salvación implica sanidad. Parece que Jesús planteó una salvación distinta a la que planteó Pablo. Y eso es un conflicto que hay ahorita en el ámbito teológico. Jesús no vino a hablar de fe, de salvación por fe, ni de salvación de pecado original. Jesús vino a bendecir, Él fue ungido para bendecir, para hacer bienes a los necesitados. Y eso tiene que ver con salvación. Ese es otro tema que está en la agenda y en la temática para grabar y subir al canal. Ok, esta mujer fue habilitada en el don de fe. Y la operación de milagro obra con una sanidad que en aquellos días era imposible. Tan pronto como esta mujer tocó el zig-zig eran esos flecos que salían de la manta que Jesús llevaba. Solamente tocó el zig-zig, que eran esos flequitos. Jesús usaba una manta que la usaban los rabinos judíos de la época. Y tan pronto hizo contacto con ese zig-zig, era tan fuerte la unción, el poder que había en Jesús, que ella, la fe hizo, escuche bien, la fe, el don de fe en la que fue habilitada, hizo que extrayese el milagro para su sanidad. Los tres dones operando también. Entonces, estamos hablando de algo interesante y hay muchos ejemplos, pero como estamos hablando por cápsula, estamos hablando en contenidos de 15 a 20 minutos, no podemos excedernos. De manera que este es el don de fe donde el Eterno, el Dios a quien Pablo llamó, a quien Pablo se refirió, pone su fe, su esencia, que es parte de su esencia, de su ser, a disposición de los individuos necesitados de fe para poder accesar a un milagro y a un beneficio en el plano humano. Porque recuerde que la Biblia dice que sin fe era imposible agradar a Dios. Y si tú no agradabas a Dios, tú no movías su esencia, no movías su ser a beneficiarte. Y el caso o el ejemplo emblemático fue la mujer del flujo de sangre. Jesús ni sabía que esa mujer se metió en medio de la multitud y la pisaban, le pasaban por encima, y esa mujer perseveró para llegar al objetivo que finalmente lo hizo. Y habiendo tocado solamente el zig-zig o los flecos de su manta, Jesús supo que alguien la había tocado en ese don de fe. Y enseguida buscó y vio a la mujer. Y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Te ha salvado de esta enfermedad. La fe salvaba
El don de fe salvaba de enfermedades, de situaciones económicas, de situaciones mentales, etcétera, etcétera. Pero era necesario la fe porque la fe es lo único que agradaba a Dios para Dios poder acercarse desde su esencia y sustancia y proveer el recurso para que la persona fuese libre. Eso es así. Eso es un ejemplo sistemático y recurrente por todo el texto escritural. Bueno, amados reyes y reinas, el tiempo que me quede es para agradecerte por tu empatía, por tus ganas de aprender, por tus ganas de salir de tantas dudas, de tanto atolladero y ser cada vez más libre. Entonces, me despido de esta manera, deseándote lo mejor de la vida, y mañana tendremos la cápsula número 10 y última de este tema llamado los dones del Espíritu. Así que un fuerte abrazo, te envío a través del viento y que continúes siendo feliz y muy saludable.